Buenas noches, saludos, espero se encuentren bien. Ok, en el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la número 5 de la Cátedra de Prevención del Delito de la Dirección de Posgrado de la Universidad José María Vargas, en el cual vamos a explicar un poco en relación al tema correspondiente sobre lo que es la rehabilitación del proceso en cuanto a la rehabilitación del recluso en Venezuela, ¿no? Todo ese proceso que se lleva y cómo debe ser ese proceso de rehabilitación aquí en Venezuela. Y eso en cuanto al tema de prevención del delito de esta cátedra de la cual estamos impartiendo en este momento. Sean todos bienvenidos, bienvenido Raúl a la cátedra. En el día de hoy, bueno, damos inicio a este tema que realmente es importante en esta cátedra, la cual vamos a ver cómo se inicia este proceso de rehabilitación del recluso. Vamos a compartir también un material en este momento para que lo tengan pendiente. Ya vamos a compartir acá. Denme un segundito compartiendo el material. Compartir pantalla. Listo. Ya. Segundito. Tenemos aquí. Ok. Ok. Como podemos observar, vamos aquí desde el principio. Vamos a ver el tema número 5, como le hemos indicado anteriormente, sobre la prevención del delito. Este tema sobre lo que es las debilidades de este proceso de rehabilitación de recluso en Venezuela en cuanto a lo que es la prevención del delito. Recuerden que acá nosotros tenemos que tener conocimiento del manejo de lo que es la ley del régimen penitenciario, de la ley del régimen penitenciario y lo que son las leyes venezolanas como el Código Penal, lo que es el Código Orgánico Procesal Penal, también conocimiento en relación a lo que establece la Constitución, lo que son las normas Mandela en relación a la prevención de este tipo de rehabilitación, es decir, todos los delitos que se puedan cometer en cuanto a su parte preventiva, ¿no? Por parte de las personas que están privadas de libertad en Venezuela. Así que bienvenidos a la clase del día de hoy de este tema que es eh, muy emocionante, ¿no? Las debilidades del proceso de rehabilitación de recluso en Venezuela incluyen lo que es el hacinamiento crónico, sobre todo lo que es la falta de recursos y también programas efectivos, y en cuanto a la corrupción del personal penitenciario. El sistema sufre de una infraestructura deteriorada y no tiene suficiente programa para lo que es la reinserción educativa, así como la reinserción laboral o psicológica, lo que de alguna forma impide que los reclusos se preparen para su retorno a la sociedad. Recordemos, mis estimados estudiantes, que generalmente cuando los reclusos ya cumplen su condena, de la cual fue impuesta por algún tipo de delito que hayan cometido, y tratan en lo posible de nuevamente de encajar, vamos a llamarlo así, en la sociedad, les cuesta mucho trabajo porque la sociedad misma los rechaza, les tiene algún tipo de repudio por el hecho de haber estado en este tipo de situaciones delictivas, a pesar de que hayan cometido este delito y que hayan pugnado su condena. La sociedad los rechaza. Es difícil para los reclusos conseguir lo que es el trabajo, conseguir fuentes que a él les vaya de alguna forma a sustentar a su familia, a su núcleo familiar, a él mismo y a todos sus familiares, allegados y a las personas más interesadas que él indique para de alguna forma sustentarlo de forma económica. Entonces vemos que la sociedad
generalmente es muy fuerte en este sentido porque lo rechaza de forma tajante, ¿no? Y ellos se sienten, por supuesto, muy desasistidos, muy desorientados, deprimidos, y que lo que les da es por volver nuevamente, y lo primero que piensa es lo fácil, volver nuevamente a reincidir para volver a su sitio de reclusión donde estaban anteriormente. Por eso que existen debilidades en cuanto a lo que es la parte del sistema penitenciario y que desde siempre se ha manifestado de esa forma. A pesar de que existen unas leyes muy completas, con programas que se han intentado implementar, pero hay que buscar algo más que eso para tratar lo posible de alguna forma compensar todo ese tipo de debilidades y fortalecer estas debilidades para que los reclusos o las personas que ya han impugnado su condena vuelvan nuevamente a reinsertarse nuevamente en la sociedad, y que la sociedad, por supuesto, le dé su aprobación y la bienvenida que ellos requieren. Las principales debilidades que observamos en cuanto a lo que es la parte de esta rehabilitación del recluso, vemos que es debida al hacinamiento y a las malas condiciones. El hacinamiento y las condiciones insalubres de los recintos carcelarios en Venezuela, como son los retenes policiales, los centros penitenciarios, dificultan de alguna forma lo que es la rehabilitación y de alguna forma aumenta los problemas de salud mental y lo que es la violencia. Existe también otras principales debilidades como es programas como son los programas de rehabilitación existente o inefectivo, es decir, que carece de programas de rehabilitación que sean justamente efectivos, que sean que de alguna forma se lleve a cabo, se realice, y ya sea por falta de presupuesto, por de alguna forma, por infraestructura o personal capacitado que de alguna forma puedan atenderlo. Esto de alguna forma abarca desde lo que es la educación o formación laboral hasta lo que es también la atención psicológica que es necesaria para la reinserción social. Fíjense que para esta parte de los programas de rehabilitación e inexistente o inefectivo, generalmente aquí se necesita sobre todo personal calificado. Este, Recuerdo que el doctor Helio Gómez Grillo fundó un instituto que se llamó el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios en su oportunidad en los años de 1992, 93, ¿no? Y en adelante, hasta la fecha, ya esa institución ya no dejó de existir, porque esta institución dependía directamente de lo que era el Ministerio de Justicia y se creó dando de alguna forma una respuesta a todas estas principales debilidades para tratar lo posible de formar personal profesional que atendieran a estas necesidades, a este tipo de situaciones en las cuales iban a ser efectivas en cuanto a las direcciones de los sistemas penitenciarios, los sistemas de reclusión a nivel nacional, y que era un ejemplo o un instituto universitario piloto del cual se formaron hombres y mujeres profesionales que de alguna forma pertenecieron al sistema penal venezolano, y que esa era la actitud positiva que tenía el doctor Helio Gómez Grillo, hoy en paz descanse, que ha hecho de alguna forma, muchos estudios en relación a lo que es la parte de la criminología, sobre todo esa parte de lo que es el recluso, los sistemas carcelarios venezolanos, entre otros aspectos. Fíjense que es importante contar con el personal adecuado, el personal idóneo y profesional para ejercer este tipo de trabajo, este tipo de misiones
en las cárceles venezolanas. Vemos por eso que, bueno, existe gran cantidad de hacinamiento y, por supuesto, la infraestructura es pésimas, malas condiciones. Actualmente existían también unos pranatos. Anteriormente no, habían más que todo eran pandillas que de alguna forma trataban en lo posible de lucrarse o de tomar el poder con todos los grupos que poseían y que anteriormente era más delicada la situación. Bueno, estas son debilidades que de alguna forma tienen, ¿no? Nuestro sistema penitenciario actualmente. Vemos también entre estas también de estas debilidades lo que es la parte de la corrupción. La corrupción, mis estimados compañeros, no es más que la corrupción del personal del sistema penitenciario venezolano. Esta de alguna forma agrava la situación, ya que desvía de alguna forma estos recursos y oportunidades que podrían destinarse a lo que es la rehabilitación de los reclusos. Perdón, fíjense que tanto así que existe una corrupción deplorable en estos centros penitenciarios actualmente, comenzando lo que es la parte directiva, el personal administrativo, lo que es el sistema interno y el sistema externo, porque de alguna forma existe una mala administración y todos tienen como oportunidad de alguna forma de obtener las cosas de forma rápida, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma. Ok, un momentico, aquí. ¿Qué pasó aquí? Ok, anterior, ok. Vamos a detener un poquito aquí. Vamos a ver qué pasó con la grabación. Ok, ok. Seguimos presentando, muchachos, este trabajo en relación a esta clase número 5 en cuanto a la prevención del delito. Vamos a seguir compartiendo acá con ustedes. Ok. Ok. Como hemos indicado, la parte de las principales debilidades que estamos comentando están referidas a estos puntos que acabamos de mencionar, en los cuales estamos viendo el hacinamiento, lo que es, eh, lo que es el hacinamiento, lo que es la corrupción y las malas condiciones de las infraestructuras, un personal mal preparado, programas de rehabilitación que son de alguna forma inexistentes o son poco eficaces, ¿no? Vamos a llamarlo así. La corrupción en cuanto al personal que labora en estas instalaciones del sistema penitenciario, tanto de forma interna como de forma externa. La falta de infraestructura adecuada, en donde observamos que no hay suficientes centros de reclusión adecuados para una población reclusa y los asistentes que a menudo no cuentan con condiciones básicas para lo que es el desarrollo de los procesos de reinserción. Recuerden que esta parte de infraestructura también trabajan grupos o equipos técnicos que están conformados por profesionales del derecho, profesionales del trabajo social, profesionales médicos, enfermeros y sociólogos, criminólogos, personas que realmente tienen la capacidad para, de alguna forma, tratar de darle el tratamiento adecuado a los internos para que puedan llevar sus días sin problema dentro de estos sistemas o infraestructuras carcelarias.
De esa misma forma, existen también algún tipo de implicaciones, ya que las dificultades en cuanto a la reinserción social, existen debilidades en cuanto al sistema que de alguna forma impiden que estos internos se desarrollen de forma física, de forma mental y socialmente, ¿no? Lo que dificulta también su reinserción en la sociedad al momento de salir en libertad. Tal cual como lo hemos explicado anteriormente, le es difícil a ellos, ¿no? Este, encontrarse o salir a la calle y que alguien o alguna mano amiga le tienda la mano. Porque recuerde, muchacho, en esta parte, cuando las personas cometen algún delito y tratan en lo posible de reinsertarse en la sociedad, generalmente la sociedad le da la espalda. Muy raro que sean acogidos por personas que tengan algún conocimiento superior y que de alguna forma lo puedan ayudar, ¿no? Eso también hay que ver la voluntad de las personas, porque no todos son buenos, pues, y como dicen por ahí, a veces les cuesta mucho de que el recluso se reinserte nuevamente en la sociedad. Le cuesta muchísimo. Generalmente tienden un porcentaje de volver a reincidir y volver a sus andanzas. Es decir, volver nuevamente a donde estaban anteriormente. Pero sí hay un porcentaje también que quieren de alguna forma cambiar sus vidas, ya dejar el mundo de la delincuencia, el mundo de lo que es el delito, y de andar cometiendo fechorías que de alguna forma lo van a llevar a estar privado de libertad por cualquier tipo de delito que cometa. Y recuerden también que ellos de alguna forma van a tener posteriormente lo que son antecedentes penales y prontuarios policiales y que de alguna forma van a estar marcados por este tipo de circunstancias en las cuales hayan visto inmersos en su oportunidad. También vemos entre estas implicaciones lo que es el ciclo de reincidencia, tal cual como lo hemos indicado anteriormente. La falta de un proceso de rehabilitación efectivo fomenta lo que es un ciclo de reincidencia, ya que los reclusos no están adecuadamente preparados para la reintegración a la vida laboral y a la vida social. Porque fíjense que una vez que pasan estos ciudadanos, estos internos, en un tiempo prolongado, en una cárcel, en estar privados de libertad, sometidos a normas y reglas estrictas de cumplimiento, y que salgan a la calle sin un tipo de preparación previa para reinsertarse en la sociedad, les cuesta mucho. O sea, hay que hacerle un programa, por eso existen lo que son los equipos técnicos que al menos los preparan para que salgan a la calle y que de alguna forma puedan asumir nuevamente su rol en la sociedad. Lo que se busca es que ellos se reinserten nuevamente en la sociedad como ciudadanos ejemplares, que no vuelvan otra vez a reincidir y que no vayan a cometer otro tipo de fechorías para que vuelvan otra vez a los centros penitenciarios o a las infraestructuras de lo que son el sistema penitenciario venezolano. También vemos lo que es el deterioro de una salud mental, ya que las precarias condiciones de vida en las prisiones en cuanto al hacinamiento y la falta de apoyo psicológico que deterioran lo que es la salud mental en los reclusos. Imagínense una cantidad de internos en un cuartico o un cuarto 2x2 o 2x5, en el cual no puedan tener su espacio personal o privado, ya que prácticamente el ser humano cuando cae en estos centros penitenciarios generalmente pierden todo, pierden su libertad, y lo más preciado que tiene el ser humano es la libertad. La libertad de la cual nosotros debemos en todo momento defender, ¿no? Defender y estar siempre propenso a, de alguna forma, conservarla, tratando lo posible de no caer en
algún tipo de fechoría o que lo involucren en hechos delictivos, porque también en nuestros centros penitenciarios, como bien lo sabemos, están repletos, vamos a llamarlo así, de muchas personas que de alguna forma los han involucrado. Pero por eso siempre digo que no hay inocentes. Sin embargo, hay personas que de alguna forma se dejaron involucrar o de repente por algún tipo de ignorancia, ¿ok? O, o de repente por desconocimiento, como es la parte que estamos hablando, desconocimiento de la norma y se dejaron llevar por momentos y por supuesto termina su vida con la privación de libertad en esos centros penitenciarios. Por eso que es importante estas implicaciones que de alguna forma a, van a deteriorar lo que es la parte de la salud mental de estas personas en esos encierros, en esos centros penitenciarios. Y que por supuesto necesitan el apoyo psicológico, el apoyo de un sociólogo, el apoyo de un trabajador social, de un abogado que los guíe en cuanto a la parte, a la norma jurídica, en fin, un equipo técnico, ¿no? Que ellos se sientan de alguna forma comprometidos a querer cambiar sus vidas pasadas por una vida nueva sin ningún tipo de pensamiento que impliquen conductas antisociales. Vemos entonces, mis estimados compañeros, que la reinserción social como política de Estado venezolano ya existen y trataremos que hacer un análisis sobre lo que es el abordaje de lo que se refiere a la reinserción social de un recluso, quienes han pasado de alguna forma periodos muy extensos, muy largos y que están recluidos y detenidos y privados de libertad en estos centros penitenciarios venezolanos. Para así acercarnos de alguna forma a informaciones más actuales posible en relación al tema que estamos tratando en este momento sobre la reinserción social como política de Estado venezolano. Existe una función rehabilitadora de lo que es el sistema penitenciario que está contemplada en el artículo 272 constitucional y que nos hace referencia a lo que son los regímenes de sistemas abiertos en cuanto a lo que es la reinserción de los reclusos o internos en nuestras poblaciones penitenciarias, en el que se establecen de alguna forma los siguientes puntos, como es la función rehabilitadora del sistema penitenciario, también la función rehabilitadora contemplada en el artículo 272 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que de alguna forma viene acompañada de una mención general sobre algunas actividades para alcanzarla, es decir, un programa en el cual se exista una recreación, una educación, un trabajo y un deporte, aunque no se habla de algunas formas, las formas metodológicas y acciones concretas. Es decir, que de alguna forma también entre estas normativas que contempla está que el Estado de alguna forma tiene que garantizar un estado penitenciario que asegure lo que es la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. También están los establecimientos penitenciarios que de alguna forma contarán con espacios para el trabajo, estudio, el deporte y lo que es la recreación. Es decir, que todos estos ciudadanos que están retenidos allí necesitan de todo ese complemento para poder realizar sus actividades, su recreación, desarrollar su vida personal y tratar en lo posible de quitarle ideas malintencionadas para que no puedan cometer ningún tipo de fechorías cuando salgan a las calles, es decir, a la sociedad. Pero también se busca de que todo esto se cumpla dentro de los centros penitenciarios para evitar algún tipo de reyerta, es decir, algún tipo de riñas
algún tipo de conductas delictivas de parte de ellos, a pesar de que ellos tienen de alguna forma que sobrevivir, ya que en los sistemas penitenciarios venezolanos son totalmente hacinados y que no tienen los reclusos o los internos no tienen su espacio suficiente para poder de alguna forma eh, desarrollarse en estas actividades, tanto deportiva, tanto de la parte laboral, la parte psicológica, la parte de atención, entre otros. La misma constitución en forma general se preferiría en lo que es el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. Recordemos que anteriormente habíamos indicado de que existe una ley de régimen penitenciario, ¿sí? En la cual se rigen todo y cada uno por los cuales ellos van a guiarse como una guía para los efectos de su cumplimiento de pena en estos centros penitenciarios o estos centros carcelarios, como los quieran llamar. En todo caso, vemos entonces que también existen colonias, como habíamos hablado, de colonias agrícolas, es decir, sistemas abiertos en los cuales le dan oportunidad como destacamento de trabajo para que estas personas puedan de alguna forma trabajar y regresar nuevamente mientras van cumpliendo su condena. Existe lo que es la parte también para sus beneficios, que los ayuda mucho a lo que es el 2 por 1, es decir, lo que es la ley de redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio. Esto es importante debido a que a mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de tareas que ellos realicen, ellos podrán optar a ciertos beneficios y de alguna forma van a ser rebajadas las penas, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a sus actitudes y por supuesto que eso va a siempre ser de alguna forma chequeada o supervisada y coordinada también con los delegados de prueba, con el equipo técnico de trabajo que se desarrolle en esos centros penitenciarios y que son los que van a probar que ellos están aptos para reinsertarse en la sociedad. Es decir, le van a dar como un diagnóstico, le van a dar un veredicto interno, técnico, un informe técnico, el cual se lleva al Ministerio de Interior y Justicia para que de alguna forma lo tengan en cuenta y ellos sean de alguna forma tomados en cuenta para su reinserción, para que de alguna forma concurse para un beneficio procesal o un beneficio durante su condena. En todo caso, la fórmula de este cumplimiento de pena no privativas de libertad que de alguna forma aplican con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria, ya que hay también que acotar que en el discurso como en lo que es las políticas implementadas suelen usarse indistintamente en términos como reinsertar, rehabilitar, resocializar, readaptar, es decir, muchos términos, ¿no? Para que de alguna forma, pese al establecimiento formal de este objetivo, la crisis en los establecimientos penitenciarios que no se haya, o sea, no se les haga al recluso más complicado y que de manera dramática hasta llegar al punto de ascender las alarmas de todos los entes en instancia de alguna forma estatal y creándole recientemente un ministerio de servicios penitenciarios, porque vemos que este ministerio de servicios penitenciarios está reciente, que es el que se va a ocupar directamente de todas y cada una de las actividades que están relacionadas a lo que son los centros penitenciarios, de los reclusos, todo lo que tenga que ver con su libertad, con sus beneficios, con su sistema de régimen abierto, entre otros. Es decir, esto lo va a manejar ahora en adelante el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Anteriormente no existía el servicio del Ministerio Penitenciario, de Servicios Penitenciarios, ya esto tiene aproximadamente más de, más de 5 años
Más de 5 años abierto este sistema penitenciario, 5 o 6 años. Ahora bien, lo vemos entonces que esta parte de en el intento de mejorar esta situación penitenciaria y se ofrecen de alguna forma posibilidades a nuestros recursos venezolanos que han venido de alguna forma y de alternativa a lo que es la pena privativa de libertad. Es decir, que hay muchas posibilidades de que ellos reduzcan sus penas siempre y cuando, por supuesto, sepan aprovecharla y sepan de alguna forma dar la talla y que no vuelvan a reincidir, porque si reinciden pierden todo y comienzan desde cero. Incluso tienen sus sanciones internas. Todo es acompañado de un proceso que de alguna forma los vaya preparando, como les estoy indicando, para una nueva vida en la sociedad, de forma que se reinserte a esta y cumpla con las normas de convivencia que están establecidas en una sociedad. Allí nace también lo que son las unidades técnicas de apoyo al sistema penitenciario, que anteriormente era apoyo, eso se llama apoyo técnico o una comisión de equipo técnico, que se llamaba anteriormente. Ahora, como está el sistema el Ministerio del Servicio Penitenciario, crearon esta figura de las unidades técnicas de apoyo al sistema penitenciario. Recientemente llamada Unidades de Tratamiento, Supervisión y Orientación, que es el UXO, como instituciones encargadas en acompañar al interno en este nuevo proceso. Existe también entre estas políticas que vemos gubernamentales las funciones que están consagradas en el Código Orgánico Procesal Penal. Según las postulaciones de la propia institución, se extraen el tríptico oficial y que tienen una misión que es la de brindar de alguna forma lo que es la atención, la orientación, su asesoría legal e información en forma eficiente y eficaz a los aprobatorios para garantizar a los penados las condiciones y herramientas necesarias para el desarrollo de lo que son sus potencialidades, sus capacidades, sus actitudes, con el fin de mejorar las posibilidades de reinserción en la sociedad. Es decir, van a estar acompañados durante todo ese proceso de reinserción y con estricto apego y observancia a lo que son los derechos fundamentales de ellos como seres humanos. Recuerden que todos los seres humanos tenemos unos derechos fundamentales de los cuales no pueden ser violentados bajo ninguna circunstancia, a pesar de que hayan sido privados de libertad. Entonces, vemos que mientras en su misión es proyectarse hacia una comunidad y hacia una sociedad en forma general, como un modelo de alguna forma de institución pública, de alguna forma de institución humanista que tenga carácter científico y que de alguna forma moderna, así como la eficacia en la prestación de un servicio de una alta calidad. El objetivo que se plantea en la institución, de alguna forma, el sistema penitenciario, es velar porque los probacionarios cumplan de alguna forma las funciones y requerimientos impuestos por el tribunal, de forma que se logre una reinserción social. Esta unidad cuenta con un equipo técnico o equipo de evaluación conformado por un psicólogo, como lo habíamos indicado anteriormente, un trabajador social, un criminólogo y un abogado. Fíjense que ahí existe un equipo técnico. Claro, aquí falta también lo que es la parte del médico, porque el médico también conforma de una forma ese equipo técnico. Vemos que cada especialista se encarga de lo que está publicado en la Gaceta Oficial 39.721 de la fecha del 26 de julio de 2011 y que aborda sobre todo al área de competencia y mediante una entrevista que se observa y analiza lo que es la situación de cada interno para luego determinarse si conviene o no
concederle la medida o beneficio que está solicitando y a través de un equipo de seguimiento conformado por abogados y criminólogos que una vez que se otorga este tipo de medida o beneficio alternativo a lo que es la privación de libertad, se encargan de observar el progreso de los internos una vez que están fuera del establecimiento penitenciario. Estos son los que se llamaban anteriormente y que todavía tienen esa figura de lo que son los delegados de prueba y que le van a hacer ese respectivo seguimiento. Estos profesionales de la parte jurídica y de lo que son la parte de criminología eh, son conocidos como delegados de prueba, como estoy indicando, y tienen una potestad de redimir informe de alguna forma a los tribunales, eh, informando sobre lo que es el cumplimiento de las medidas establecidas al probacionario. Recuerda, el probacionario es el penado, el, el ser humano que está pugnando una condena en un sistema penitenciario, a fin de que la medida o beneficio le sea de alguna forma revocada o concedida, o se manifieste de alguna forma a través de la decisión que indique en el tribunal de la causa. Es necesario, en este sentido, hacer una evaluación para conocer si están cumpliendo con sus objetivos, si cuentan con planes y programas que de alguna forma aseguren o de alguna forma promuevan lo que es el logro de los objetivos programados, y ya que de no ser de esta forma que esté sucediendo, es necesario determinar qué hace falta para que pueda hablarse de una reinserción social de los privados de libertad que estén basados en los principios aceptados actualmente en esta materia del sistema penitenciario venezolano. Hay un autor llamado Rojas 2002 en una tesis de grado que realizó sobre lo que son las definiciones actuales de la finalidad de la pena. El señor Rojas indica que no es cierto hace hasta poco menos de 3 siglos que comienza realmente a formarse una ciencia criminológica. Observamos que en Venezuela, no sino a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando comienzan los primeros acercamientos hacia una investigación criminológica de alguna forma formal. Este señor Rojas, ¿verdad?, ha hablado sobre lo que es los 4 fines que persigue la pena, ya que este sistema penitenciario generalmente es de forma retributiva, expiativa, es correctiva y es de rehabilitación o rehabilitadora, vamos a llamarlo así. Rojas plantea en su trabajo, en el caso de lo que es la primera función de la pena, que se busca es devolver al delincuente el daño que ha causado a la sociedad. En caso de que su segunda función expresa que el Estado es la manifestación de la voluntad de Dios, que los mandatos que vienen del Estado son a su vez mandatos divinos y que por tanto los delitos son en sí mismos algún tipo de pecado. Por eso que la función correctiva de alguna forma proviene de la idea de transformar, la idea de modificar y alterar la condición que determina al hombre. Por eso se debe corregir este tipo de conducta. Y por último, se encuentra con la función rehabilitadora de la pena, que es allí donde surgen algunas dicotomías en cuanto al término de rehabilitación, por cuanto aún no se tiene clara esta idea central de estos términos. Según el diccionario clave de 1997, establece o define la rehabilitación como el conjunto de técnicas y métodos curativos encaminados a recuperar la actividad o las funciones del organismo, así como pérdidas o disminuciones por defecto de una enfermedad o lesión. En este caso, lo que es la enfermedad
o lesión sería lo que es el delito, y lo que pretende la rehabilitación es que el individuo no vuelva a delinquir. Pero conjuntamente con el término de rehabilitación surgen también otros tratamientos como lo que es la resocialización, la readaptación y la reinserción. Cada uno de estos connotaciones tiene algunos diferentes definiciones en cuanto al ámbito, ya que se están usando, sin embargo, y de forma criminológicamente hablando, unos términos que se han usado indistintamente, unos hacia unas teorías para tratar al delincuente y otros para definir sinceramente lo que es la rehabilitación del recluso. Ahora vemos que la institución también tiene como meta lo que es la reinserción social de los individuos, ya que es sumamente difícil esto que se logre si no se tienen claras de alguna forma lo que son las bases teóricas sobre lo que reposan los supuestos de reinserción. Una de las necesidades observadas durante el lapso de la investigación es que la metodología utiliza a los delegados de prueba para realizar el seguimiento de casos y que carecen de fortaleza en cuanto no se posea una estrategia que esté muy clara en cuanto a la intervención de parte de este equipo, ¿no? Y desde todas las premisas de donde surgen de alguna forma inquietudes y que están considerando el fin último de la pena como una función rehabilitadora. En el caso de la unidad de tratamiento social, está totalmente clara en cuanto a la finalidad de lo que es la rehabilitación de la pena, en la que se utiliza de alguna forma una estrategia para ser aplicada en el seguimiento de los casos en el cual está totalmente encaminada a lograr una función. Y en caso de no ser de esta forma como se plantea, se puede hacer, ¿qué se puede hacer para conseguirlo? Es decir, presentan unas alternativas, ya que en la Constitución de la República Bolivariana nuestra, en su artículo 72, lo plantea de la manera siguiente. Dice nuestra Constitución que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios de alguna forma contarán con espacio para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. También funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por la administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privación. Fíjense que volvemos otra vez a tocar, mis estimados compañeros, este punto que aquí insta la institución, la Constitución, en relación a lo que es el personal calificado y profesional, que sean académicos, que sean penitenciaristas, ¿no? De profesión, y que sean los que de alguna forma eh, administren las cárceles venezolanas. Vemos que en la actualidad, por supuesto que eso pasa de largo, porque generalmente hay intereses encontrados, de alguna forma se colocan seres en cuanto al sistema político y son los que están realmente llevando la administración o la batuta de la dirección de estas prisiones, estas cárceles. A pesar de que está un sistema totalmente descentralizado, tal cual como lo establece la Constitución, para que de alguna forma sean los ministerios, en este caso los ministerios de servicios penitenciarios, que sean los que lleven o dirijan las cárceles en nuestro país. Y teniendo en cuenta, por supuesto, de primera mano o de primera fuente para los profesionales de los institutos universitarios de estudios penitenciarios, en los IUNE,
así como el que tenía el doctor Elio Gómez Grillo, que ese fue una de las mejores promociones que se realizó en su oportunidad y que eran pioneros, porque prácticamente fueron las primeras promociones en ese sentido, y que ahora estos institutos penitenciarios ya dependen de lo que es ahora la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la cual funciona en su núcleo de Katia, ¿no? Lo que era anteriormente el retén de Katia allí. Y vemos que son los profesionales universitarios quienes deban, de alguna forma, manejar o controlar y administrar lo que son los servicios penitenciarios. Esto lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como ya lo hemos indicado en su artículo 272. Bueno, muchachos, seguimos presentando acá. Fíjense que la Constitución es clara en cuanto a estas formalidades, ¿no? De que el personal tiene que ser un personal preparado para la dirección de todas, que asuman la dirección de todas estas cárceles. Sin embargo, bueno, como he manifestado, hemos observado de que no es de esa forma que se lleva. Vemos entonces que se prefiere en ello lo que es el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. Esto en cuanto a la parte del sistema penitenciario. En todo caso, lo que son las fórmulas de cumplimiento de penas que no sean privativas de libertad y que se aplican con preferencia a lo que son las medidas de naturaleza reclusoria, ya que el Estado de alguna forma crea las instituciones que sean de alguna forma indispensables para la asistencia postpenitenciaria, que de alguna forma posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna y propiciara la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. Esta idea de las instituciones destinadas a la atención prelibertad es la reinserción social. El problema es entonces, radica en lo que es las cárceles no arrojan los resultados esperados como medios de control de la delincuencia. Al contrario, crean en su interior micro sociedades criminógenas. Este punto de verdad, muchachos, es importante porque realmente en los sistemas penitenciarios los delincuentes se vuelven especialistas, hacen magíster, hacen doctorado en delincuencia. Y allí porque tienen generalmente mucho tiempo para la fabricación de su ocio, porque lo que siempre están pensando es cómo de alguna forma eh, hacer lo malo, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma. O sea, a ellos se les puede pasar por la mente las 24, 25 horas para pensar y tratar lo posible, si tienen la oportunidad de escaparse, se escapa. Y no están pendientes de estos programas, no todos salen beneficiados porque no todos salen a la sociedad o llegan una vez que cumplen su condena, se reinsertan en la sociedad o tratan de reinsertarse en la sociedad, pero resulta en un fracaso porque no se adaptan, tal cual como lo hemos indicado, sino que vuelven otra vez a su sitio de origen. Es decir, todo ese trabajo que se hizo en el sistema penitenciario, por supuesto, todo ese trabajo se pierde y se tiene que volver otra vez a continuar, ¿no? De donde se haya perdido. Fíjense que en lo del sistema penitenciario, eso es un monstruo, un sistema totalmente diferente, ¿sí? En el cual hay un cúmulo de personas que de alguna forma se hacen especialistas, se hacen magíster, se hacen doctorados en cuanto a la delincuencia. Fíjense que la mayor parte de las extorsiones, de los secuestros, los manejan los internos con las llamadas telefónicas, a pesar de que, a pesar de que existe una ley que impide, ¿sí? Una ley que impide de que los internos puedan tener
aparatos de comunicación dentro de los sistemas penitenciarios y que deberían de haber antenas bloqueadoras de estos servicios para que la señal no salga hacia la parte de afuera. Eso es totalmente un submundo, muchachos, en el sistema penitenciario actual venezolano. Sin embargo, hay otras cosas que han mejorado en nuestro sistema penitenciario, de los cuales es la cantidad de beneficios que se han estado otorgando para los penados y las personas que realmente quieran contemplarse nuevamente o reinsertarse nuevamente, readaptarse nuevamente a la sociedad. Existe en este sentido un autor llamado Suárez del 2000. En este escenario, la realidad penitenciaria plantea lo que es la necesidad de cambio y alternativa. Eso lo dice Suárez, y que afirma que un autor llamado Barata sobre la finalidad de una reintegración al contenido de la sociedad no debe ser abandonada, sino que debe ser de alguna forma reinterpretada y reconstruida sobre una base diferente. Sobre todo si se considera que en la actualidad los muros de la cárcel representan una violenta barrera que prepara de alguna forma sociedades de una parte de sus propios conflictos, por lo que de alguna forma reintegra la parte condenatoria y que significa una transformación de su mundo separado. Este tipo de transformación lo observamos que es una sociedad que resume o reasuma una parte de problemas y conflictos que encuentran de alguna forma segregados en las cárceles. Ahora bien, parafraseando una interrogante, según Núñez, puede el tratamiento institucional intramuro, el no institucional intramuro, de ser diferentes a lo que es la parte filosófica y estructuralmente, ya que están interrelacionados y se integran de la misma administración penitenciaria, ya que los establecimientos penitenciarios tienen como objeto lo que es la rehabilitación del recluso. La realidad es que es sumamente diferente y los procedimientos que se usan para ello no parece llevarse a tal fin. Pero en el caso de las instituciones de tratamiento en prelibertad, su objetivo ya no parece ser lo que es la rehabilitación, sino la reinserción del individuo. O sea, una cosa es rehabilitarse y otra cosa es reinsertarse. Es decir, que el individuo, es decir, el interno, estando en esta institución, tiene que primero hacer una fase de rehabilitación y probar de que realmente está apto para enfrentarse o para adaptarse a la sociedad, a reinsertarse nuevamente, porque allí ya estaba insertado. Lo que pasa es que lo sacaron porque cometió algún tipo de fechoría, algún tipo de delito, y que de alguna forma fue a parar a estos centros penitenciarios en el cual fue privado de su libertad y que estaba pugnando una condena, pero que una vez que haya pagado esa condena o cumplido con la ley, por supuesto, él va de alguna forma a tratar en lo posible de reinsertarse en la sociedad. De no gustarle esa reinserción en la sociedad, él vuelve otra vez a delinquir. ¿Para qué? Para volver nuevamente al sitio donde estaba, al sistema penitenciario, a través de las normas de privación de libertad y todas esas normativas internas de los centros penitenciarios. O sea, está prácticamente adaptado a ese sistema, a ese mundo de fechoría, a ese mundo de maldades, y de ahí no lo va a sacar nadie. Realmente es así. Se les brinda la oportunidad, pero generalmente les cuesta mucho, ¿no? Reinsertarse en la sociedad. Además de que no tiene, le faltan muchas cosas en cuanto a las políticas gubernamentales que vayan acompañadas de otros aspectos, aparte del psicológico, lo que es la parte del seguimiento más a profundidad de los delegados de prueba que realicen realmente su trabajo.
Por eso que de igualmente carece de alguna forma un objetivo principal. Generalmente no lo logra y los que lo logran generalmente sí son dignos de, y merecedores de esa nueva oportunidad. Entonces nos encontramos hablando de otro aspecto, lo que es la reinserción, que el diccionario clave de 1997 indica que la integración a la sociedad de una persona está marginada de ella. En tal sentido, pareciera que mientras el individuo está privado de libertad, no se encuentra en una sociedad, está más bien alejado de esta, está recluido en una sociedad artificial que es la cárcel. Y cuando se habla de reinserción social, lo que se busca es volver a integrarlo a la sociedad de la que fue excluida por el delito cometido, de alguna forma devolverlo ya curado o a la vida social que se vaya a adaptar. Ya de que esta forma respete también, por supuesto, las normas de convivencia, las normas pautadas por la sociedad y que sea un ejemplar de ciudadano. Eso es lo que se requiere con lo que es la reinserción en la sociedad. Esta, vemos también que los equipos técnicos, las unidades de equipos técnicos de estas infraestructuras, comenta un autor llamado Núñez, que no solo el ámbito institucional se limita a lo que son las contradicciones en que se ve sumida la fase de ejecución de las penas, ya que subyace a la improvisación de operadores, en la falta de continuidad administrativa y en una marca de desarticulación entre lo que es las leyes, políticas y las líneas de acciones en materia penitenciaria, así como son los organismos de justicia penal entre sí. Bueno, muchachos, nos vamos a dar un espacio acá para ver cómo están las cosas por acá y comentando en relación a este planteamiento. Ok, seguimos entonces con la cátedra, ya que observamos, mis estimados compañeros, en relación a este punto, que para nosotros es muy importante y que los organismos judiciales se aboquen a este tipo de situación. Existe entonces que se habla del objetivo que persigue estas instituciones. Hay unos autores llamados Piña y Rivas, acotan que se ha señalado que la idea de rehabilitación ha estado conectada con lo que son las posiciones humanistas que ven como requisito indispensable el trato de consideración digna y humana de lo que son los recursos en cuanto a las instituciones penitenciarias, así como las condiciones de higiene, salubridad, progresividad, que deben de alguna forma mantenerse en todo establecimiento de pena, ¿no? Centros penitenciarios, centros de reclusiones, como se quiera llamar. La realidad es que creemos que es necesario buscar una asistencia más que resocializarse, porque permite de alguna forma una actitud de liberación acorde con el entorno mediante programas integrales
incluida lo que es la parte social, la salud, la vivienda, lo que es el empleo, la educación y entre otros aspectos. Además, contar con la participación de lo que son las instituciones que son privadas, que permitan darle mayor soporte e incentivo de lo que es la responsabilidad que tiene que asumir el Estado, así como la valiosa colaboración de la participación ciudadana, ya que vemos también que el régimen penitenciario en su artículo 7 expone que los sistemas y los tratamientos serán concebidos para su desarrollo gradualmente, progresivo, encaminados a fomentar al penado lo que es el respeto en sí, a sí mismo, ¿no? Y a los conceptos de responsabilidad y lo que es la parte de convivencia social y la voluntad de vivir conforme a la ley. Eso lo establece el artículo 7 de la ley de régimen penitenciario. Por otra parte, también vemos que es importante destacar que durante el tiempo que ha estado algún funcionario en esta unidad, no se conocen estudios que hayan evaluado en algún tipo lo que son los estudios de los funcionarios como tal, pues de las preparaciones, tal cual como lo establece la Constitución, que tiene que ser personal preparado, personal académico, que realmente puedan dar una solución efectiva a la dirección y a la problemática penitenciaria existente. Permite cuestionar entonces el hecho de que muchas personas, en este sentido, esta unidad de tratamiento, eh, que hayan sido atendidas por esta institución y aún cuando finalizan su régimen de prueba, las medidas bajo las cuales, perdón, lo hicieron no fueron las más idóneas, las más adecuadas, ya que el otorgamiento de beneficios procesales a medidas de alternativa o a lo que es la pena de alguna forma privativa de libertad. Por eso vemos también cómo este sistema, lo que es la parte de vigilancia interna, lo que es la parte de la vigilancia externa, eso influye también mucho en esta parte de las debilidades. Recuerde que los sistemas penitenciarios, por lo general, la parte interna la custodia los funcionarios del servicio penitenciario actualmente. Anteriormente era el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ahora son los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios los que custodian las instalaciones internas. Y la parte externa generalmente está custodiada por funcionarios o organismos estatales, bien sea la Guardia también Nacional, Policía Nacional Bolivariana y los que están preparados en lo que es la parte de custodia. Pero generalmente son los que tienen esa responsabilidad actualmente, son en la mayor parte a nivel nacional, la Guardia Nacional, quienes a través de sus funcionarios militares ejecutan este tipo de labor o apoyan para preservar el orden de las instalaciones en la parte externa. Entonces, fíjense que hay dos instituciones involucradas para lo que es el el servicio de control de estas instalaciones. Vemos que para mejorar la infraestructura se debe conseguir entonces recursos materiales y de alguna forma que sean tecnológicos, falta de delegados de prueba, personal capacitado, jornada de actualización del personal, entre otros. Fíjense que vemos muchas dificultades en cuanto a eso. De esta forma, mi estimado compañero, vemos que existe muchas carencias, muchas situaciones para que el penado pueda dejar o mejor dicho, tenga una buena armonía o una buena intención para lograr todo ese esfuerzo que le brinda el Estado en cuanto a políticas de reinserción social en la sociedad. Claro, respetando siempre lo que son las normas de convivencia de cada institución.
Por eso entonces vamos a hacer unas recomendaciones que es en este sentido brindar alguna forma una capacitación constante a lo que son los delegados de prueba, al encargado de llevar a lo que es el seguimiento de los casos, que es el delegado de prueba, que es una guía, que es una persona que de alguna forma los orienta, que ayuda, que los enseña, que va mostrando posibles alternativas a lo que son los probacionarios y en su proceso de reinserción. Otra recomendación sería que puede hablarse únicamente de una preparación universitaria basada en teorías y limitada a lo que es la vigilancia de los beneficiarios, sino que debe haber una capacitación y una actualización constante que vaya dirigida a los delegados, que les permita ofrecer herramientas a los probacionarios para alcanzar los que son los objetivos y metas planteados al inicio del régimen y que brinde una atención integral. Recuerden, mis estimados, que los delegados de pruebas generalmente son abogados, profesionales del derecho que se ocupan de este tipo de actividad en los sistemas penitenciarios. Otra recomendación sería entonces elaborar de alguna forma programas individuales que permitan abordar lo que son los problemas concretados que cada probacionario presenta a la hora de presentarse algún tipo de situación con ellos y que durante la unidad de tratamiento al servicio penitenciario cuente con de alguna forma con parámetros que sean comunes para lo que es la supervisión, hacerle sus respectivos seguimientos, que en conjunto permitan de alguna forma los avances que va teniendo y hacer un trabajo más detallado y que es importante con cada sujeto se examinen las áreas que merecen más atención y que las actividades para cada caso vayan en función de dichas necesidades para así lograr un resultado más eficiente. También otra recomendación en este sentido se puede indicar que se debe trabajar en la fijación de metas y perspectiva en cuanto a los probacionarios. Uno de los requisitos fundamentales, incluso para otorgar beneficios del recluso, es que muestre una perspectiva de vida y deseo de superarse y crecer. Es decir, que tiene que de alguna forma estar motivado para poder abordarlo y darle la oportunidad para que pueda continuar con este tratamiento. Es necesario que el delegado de prueba trabaje conjuntamente con el probacionario en la constitución de metas y objetivos que permitan crecer y que les ayuden a mantener esa vida en sociedad que tanto se habla de transgresión en las leyes y que respeten lo que son las normas de convivencia ciudadana en la sociedad. Los probacionarios también entonces están dispuestos a solventar los posibles inconvenientes que se vayan presentando en el logro de dichos objetivos. O sea que tienen que tener de alguna forma algún tipo de voluntad de parte de ambos, pero sobre todo el probacionario, que es la persona más interesada de que se logren estas recomendaciones. Se ve entonces brindar también orientación especializada, lo que es la atención social, lo que es la atención psicológica, lo que es la atención médica, lo que es la atención criminológica y hacerle su respectivo seguimiento. Hay personas que presentan de alguna forma problemas específicos como consumo de droga, eh, por decir algo, consumo de droga, algún tipo de adicciones, algún tipo de enfermedades y que se le debe hacer el respectivo seguimiento. Con el simple acompañamiento de, por supuesto, de estos delegados para que estén al tanto de su evolución. No es suficiente ya que el experto en materia de consumo, es decir, los que están en este sistema, pueden dar un veredicto en relación a ese progreso, hacerles exámenes si realmente están en ese tipo de situaciones para ver la actitud de parte de estos internos. La realidad entonces vemos que ha demostrado que la mayoría de las personas no asiste a la fundación y culmina en régimen de prueba sin haber resuelto el problema.
El ámbito de consumir no supone mayormente inconvenientes en las personas que lo hacen muy ocasionalmente, pero hay otros cuyo delito es el estado asociado al consumo de esta sustancia y en ella está el que pudiera convertirse en un factor de reincidencia. De repente, este factor de droga, este factor es un factor de reincidencia, ¿no? El consumo de droga. Otras recomendaciones sería reforzar lo que son las constataciones domiciliarias. Esto con la finalidad de observar las condiciones sociales en las que se encuentran unas personas que sean atendidas en estas unidades de prueba y a partir de ahí ofrecer herramientas que favorezcan al interno o al probacionario y hacerle, por supuesto, su respectivo seguimiento a través de su delegado de prueba. Recuerde que la figura del delegado de prueba es muy importante aquí, muchachos. El Ministerio del Poder Popular también, esto sería otra recomendación, que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia debe generar algún tipo de conciencia clara en sus funciones sobre los objetivos y estrategias que persigue esta institución y sobre los métodos y estrategias para alcanzar de manera eficiente. Claro, como hemos indicado, ya no sería el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, sino que sería ya el Ministerio para el Servicio Penitenciario quien se aboque a todo este tipo de cambios, este tipo de, de intereses sobre estos objetivos y sobre estas estrategias ya mediante un análisis de entrevistas en el que se puede observar que el personal de la institución no deba tener claro los objetivos que persigue y se pueden de alguna forma reforzar todo este tipo de circunstancias. También se recomienda que en cuanto a una suposición a la solución de los inconvenientes, presentarse a la unidad de tratamiento, lo que es la supervisión y orientación, tan solo son ideas que pueden ser implementadas para que el acompañamiento sea realizado por los delegados de prueba y que sea reforzado por ENDE y que pueda observarse resultados positivos en términos de cada régimen de prueba. Como vemos que la cárcel no es considerada oficialmente un medio de rehabilitación. En ninguna cárcel, muchachos, los internos van a rehabilitarse. No es el sitio indicado, no es el sitio adecuado para que ellos se puedan rehabilitar, ya que han incurrido en conductas delictivas fuertes y recuerden también que están en unas condiciones deplorables, unas condiciones de ocio, en fin, unas condiciones infrahumanas en las cuales ellos no se van a rehabilitar. Y es por eso que fracasan mucho al tratar de reinsertarse en nuestra sociedad, porque son personas que están allí en ese ocio y que lo de ello es vivir el día a día y tratar en lo posible de tener una mente totalmente diferente a la que tiene el ciudadano común en la sociedad, en la cual se respetan normativas, leyes, leyes de convivencia ciudadana y de las cuales estos internos no están dispuestos de alguna forma a a, a proteger o a seguir cumpliendo con este tipo de normativa. Más bien lo que hacen es en lo posible de transgredirla y para volver nuevamente a la sociedad que de alguna forma fue su origen. Por eso que existen también reglamentos internos en las cárceles, ya que deben cumplirse algún tipo de normativas, de algunas normativas de disciplina para en cuanto a las normas internas de cumplimiento de los reclusos, los internos en los servicios penitenciarios. Ya con esto, mi estimado compañero, vamos a cerrar la clase del día de hoy. Gracias por su asistencia y nos estaremos entonces viendo para la otra oportunidad en la clase número 6.
Espero que tengan buenas noches y que puedan descansar. Feliz noche y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego. Quien les habló, Over Martínez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional, penitenciarista y docente universitario. Feliz noche.